La biodiversidad o diversidad biológica es, según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y lo que sucede con los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años de evolución, según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie, lo cual se conoce como diversidad genética, que permite la combinación de múltiples formas de vida y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el mundo. México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la diversidad mundial de especies, considerando los grupos más conocidos, anfibios, reptiles, aves, mamíferos y plantas vasculares. Este concepto es distinto al concepto de biodiversidad. El principal criterio para pertenecer al grupo de los países megadiversos es el endemismo. Para ser megadiverso, un país debe tener por lo menos 5.000 especies endémicas de plantas. Otros criterios incluidos en el concepto son la diversidad de especies, diversidad de niveles taxonómicos superiores y diversidad de ecosistemas, incluyendo la presencia de ecosistemas marinos y de selvas tropicales. México, al ser uno de los 17 países megadiversos del mundo, cuenta con alrededor de 200.000 especies diferentes, siendo el hogar del 10 al 12% de la biodiversidad mundial. México se encuentra en el primer lugar en biodiversidad de reptiles con 733 especies conocidas, segundo en mamíferos con 448 especies, cuarto en anfibios con 290 especies y cuarto en flora con 26.000 diferentes especies. México es también considerado el segundo país en el mundo en ecosistemas y el cuarto en total de especies. Aproximadamente 2.500 especies están protegidas por la legislación mexicana. El gobierno mexicano creó el Sistema Nacional de Información acerca de la Biodiversidad, que se encarga de estudiar y promover el uso sustancial de los ecosistemas. En México, 170.000 kilómetros cuadrados son considerados áreas naturales protegidas, incluidas 34 biosferas reservas, 64 parques nacionales, 4 monumentos naturales, 26 áreas para proteger la flora y la fauna, 4 áreas para la protección natural y 17 santuarios. Por otra parte, los patrones biogeográficos que exhiben los taxones de nuestro país muestran una increíble complejidad. La parte septentrional del territorio mexicano se sitúa en la región ártica, mientras que la parte más austral del país pertenece a la región neotropical. Entre ambas, principalmente en las Sierras Madre y la faja volcánica transmexicana, la mezcla de taxones neárticos y neotropicales hace que esta área constituya una zona de transición, la llamada Zona de Transición Mexicana. Esta encrucijada biótica del Nuevo Mundo hace que la diversidad de México sea tan interesante no solo en cuanto a la enorme cantidad de especies endémicas. Los 8 principales ecosistemas de México son: 1. Matorrales, cubren el 30% del país. Son comunidades vegetales dominadas por arbustos de altura inferior a 4 metros. Son propias de climas secos con lluvias escasas y zonas frágiles que favorecen la desertificación, con temperatura promedio de 12 a 26 grados centígrados en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato. También en partes del norte como Chihuahua, Sonora y Baja California, parte de los estados de Puebla. 2. Pastizales ocupan el 6.1% del territorio nacional. Son comunidades vegetales donde predominan los pastos con pocos árboles y arbustos, con medias anuales oscilantes entre 12 y 20 grados centígrados, con una precipitación media anual entre 300 y 600 milímetros. Están muy extendidos en el norte del país y cubren amplias zonas en Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Jalisco. 3. Bosques templados. Los bosques templados ocupan actualmente el 16% del territorio mexicano. Son comunidades dominadas por árboles altos, mayormente pinos y encinos, acompañadas por otras varias especies habitantes en zonas montañosas con clima templado a frío.
con altitudes entre 2.000 y 3.400 metros, se desarrollan en zonas con temperaturas promedio entre 12 y 23 grados centígrados. Se distribuyen en mayor grado en el norte y sur de Baja California, a lo largo de las sierras Madre Occidental y Oriental, en el eje neovolcánico, la Sierra Norte de Oaxaca y en el sur de Chiapas. 4. Bosques nublados. Son muy húmedos, están dominados por árboles en varios estratos, con abundancia de helechos y epifitas. Ocupan el 1% del territorio nacional, el equivalente a 18.534 kilómetros cuadrados. Se expanden en pequeñas regiones, en altitudes entre 600 y 3.100 metros sobre el nivel del mar. Se ubican preferentemente en las partes de la Sierra Madre Oriental de Veracruz, Sierra de Juárez, Sierra Norte de Chiapas, Sierra Madre del Sur, Guerrero y Oaxaca, y de Jalisco. 5. Selvas húmedas. Originalmente ocupaban una extensión de cerca del 9.2% de la República Mexicana, que se ha reducido a 4.7%. La mayoría de los árboles tienen hojas grandes y duras, perennifolias. Se distribuyen en climas cálidos y húmedos. Son ecosistemas muy complejos con alta variación de especies de un lugar a otro. La precipitación promedio es superior a los 2.000 milímetros anuales y la temperatura siempre mayor a 18 grados centígrados, con poca variación. Se ubican en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y una pequeña parte de San Luis Potosí. 6. Selvas secas. Ocupan aproximadamente el 11% de la superficie nacional. Pueden ser caducifolias o perennifolias, comunidades vegetales dominadas por árboles pequeños en los que la mayoría pierden sus hojas durante la época seca del año. Son propias de climas cálidos con lluvias escasas. Se distribuyen en la vertiente del Pacífico de México, desde el sur de Sonora y suroeste de Chihuahua hasta Chiapas, y continúan hasta Centroamérica. Existen pequeñas porciones en el extremo sur de la península de Baja California y en el norte de la península de Yucatán. 7. Manglares. El ecosistema de manglar representa el 5% del total mundial y ubica el país en el cuarto lugar entre los 125 países y territorios que poseen ese tipo de humedal, el cual cubre en nuestro país tan solo el 0.4% de su superficie. Los manglares son una formación vegetal leñosa, densa, arbórea o arbustiva, de 1 a 30 metros de altura, compuesta de una o varias especies de mangle y con poca presencia de especies herbáceas. Sirve de refugio para cientos de especies y actúan como barrera de huracanes y como filtros biológicos. Se encuentran únicamente en las costas de los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco. 8. Arrecifes. El área estimada que ocupan los arrecifes en el país es de aproximadamente cerca de 1.780 kilómetros cuadrados, con una comunidad marina de aguas poco profundas cercanas a la costa, dominada por comunidades coralinas y estructuras rocosas, con una gran diversidad de especies de algas, invertebrados y peces. Las condiciones para el crecimiento óptimo en los arrecifes de coral son temperaturas entre los 22 a 28 grados centígrados, con una intensidad luminosa alta y concentración baja de nutrientes. La mayoría de los arrecifes han sufrido cierto daño debido al calentamiento global y su destrucción por actividades humanas, causando que se blanqueen y los pólipos dentro de estos mueran. Se localizan en las costas de Veracruz y Campeche, y por último la costa oriental de la península de Yucatán, que corresponde desde la isla Contoy, Calac hasta Banco Chichorro. En esta última se encuentra una parte de la segunda barrera arrecial más grande del mundo, el arrecife mesoamericano. Lamentablemente, la mayoría de las especies más emblemáticas y características de México se encuentran en peligro de extinción, y estas son las siguientes. Ajolote de Xochimilco. Es endémico del sistema lacustre de la Cuenca de México y ha tenido una gran influencia en la cultura mexicana. Se encuentra en peligro crítico de extinción por la pérdida de hábitat, introducción de peces exóticos, sobreexplotación, contaminación y su consumo como alimento. Lobo mexicano. Hasta tiempos recientes,
El hábitat del lobo mexicano se extendía desde el desierto de Sonora, Chihuahua y Centro México hasta el oeste de Texas, sur de Nuevo México y Arizona central. Son de hábitos preferentemente nocturnos. Los lobos se alimentan básicamente de venados y roedores, pero la reducción de sus presas naturales causó que los lobos atacaran ganado de comunidades cercanas, situación que produjo agresivas campañas de exterminio por parte de agencias gubernamentales de los Estados Unidos, así como la caza desmedida de ganaderos mexicanos. Vaquita marina. Tiene una distribución muy restringida. Es endémica del Alto Golfo de California. Sus poblaciones han disminuido durante las pasadas décadas al punto de ser considerada en grave peligro de extinción. En el 2015, la población total era de 97 individuos. En 2017 perdió el 67% de su población, quedando con menos de 40 individuos. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, se está extinguiendo gravemente. Se han puesto en marcha medidas de conservación, pero la especie se considera en peligro inminentemente de extinción. Jaguar. Está calificado en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como especie casi amenazada, y su número está en declive. Entre los factores que lo amenazan se incluyen la pérdida y la fragmentación de su hábitat, así como la cacería furtiva y la depredación. A pesar de que el comercio internacional de ejemplares de esta especie o sus partes está prohibido, este félido muere con frecuencia a manos de los humanos, aunque reducida. Su distribución geográfica continúa siendo amplia, abarcando todo el sur de México. A lo largo de la historia, esta distribución le ha otorgado un lugar prominente en la mitología de numerosas culturas indígenas americanas, como los mayas y los aztecas. Quetzal. Otra de las especies amenazadas en México es el quetzal, aunque no se trate de una especie que viva exclusivamente en México. Sí que es el quetzal mexicano el que está más amenazado de todos. El quetzal está en peligro de extinción por diversos motivos, principalmente por la deforestación y por el cambio climático. En México, además, durante unos años se dieron casos de cazas furtivas ilegales hacia el quetzal, aunque hoy en día esta actividad ha disminuido considerablemente. Mariposa monarca. La subespecie Plexippus lleva a cabo una de las migraciones más extensas y abundantes de insectos. Sus alas son de color naranja con líneas negras y es fácilmente reconocible. La generación de otoño posee una gran resistencia y la longevidad de hasta 9 meses. Gracias a estas características pueden viajar hasta 4.000 kilómetros desde Canadá y el norte de Estados Unidos hasta los bosques de Oyamel en el centro de México y de regreso. Se encuentra amenazada ya que los bosques en Michoacán están siendo ampliamente talados para la agricultura, inclusive para cultivar plantas ilícitas por los cárteles del crimen organizado. Como pudimos apreciar en este video, México tiene más que merecido el título de país megadiverso. Es nuestro deber como mexicanos cuidar y proteger todas sus maravillas naturales. Sin embargo, lamentablemente, el gobierno actual acaba de anunciar recortes a la CONAVIO, comisión encargada de preservar la biodiversidad de nuestro país, dejándola con aproximadamente 10 pesos por cada hectárea que tienen que proteger. Esto, aunado a la tendencia de la actual administración de favorecer a las energías fósiles en lugar de las renovables, muestra un panorama no muy alentador para todas las especies y ecosistemas en peligro de extinción, sin mencionar los proyectos de Dos Bocas y el Tren Maya, que destruirán cientos de kilómetros de la selva húmeda en los estados del sureste. En nuestra opinión, como estudiantes universitarios, creemos que si queremos ayudar a la biodiversidad de México, debemos votar por partidos que estén más interesados en preservarla.